Me va la empresa, me va el negocio familiar, el crecimiento, la estrategia y la visión. Me va la acción, la venta y la innovación. Bueno, pues si os parece bien, después de cantar esto y haber recibido a los que habéis conseguido llegar a tiempo, lo cual es mucho de agradecer, ¿no? Empezamos esta sesión que va a ser una sesión bastante diferente a lo que nos tiene acostumbrado el mundo Zoom y el mundo de Internet y el mundo de la venta de cursos online, ¿eh? Esto va a ser bastante diferente, ¿no? Y va a ser diferente pues porque ya toca, ya toca. Esta es la tercera que hacemos, esta es la tercera que hacemos y veréis por qué estoy haciendo una tercera. Es muy necesario. Bueno, primero que nada, hola valientes, ¿no? Sois valientes porque estáis aquí y sobre todo los más jóvenes del lugar, pues os estáis exponiendo con vuestra carita, con vuestra exposición empresarial, etcétera, etcétera, al mundo, ¿eh? Y esto es de valentía, ¿no? Pero la pregunta que me hago, y creo que os la hice también en todos los envíos que he ido haciendo, una de ellas era, ¿valientes o flojitos? ¿Valientes o flojitos? ¿Valientes o flojitos? ¿Valientes o flojitos? Entendéis el concepto de flojitos, ¿verdad? Y entendéis el concepto de valientes, ¿no? Bueno, que nadie se asuste porque creo que quedó bien justificado en el PDF que os envié, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que estáis aquí y me imagino que todos los que estáis aquí porque estáis en el proceso de relevo generacional y si sois los receptores de ese legado, ¿no? Pues no solamente sois valientes, sino también sois unos privilegiados, ¿eh? La situación del receptor siempre es un privilegiado. El dador quizá no se siente tan privilegiado, ¿no? Pero bueno, siempre es un privilegio tener hijos y educarlos y hacer que crezcan y que lleguen a donde quieren llegar. Y si en ese donde quieren llegar heredan el negocio familiar, pues eso es siempre una satisfacción. Por lo tanto, también son unos privilegiados los dadores, ¿no? Pero aquí hoy estamos centrando este encuentro bastante en los nuevos líderes, ¿no? En los que van a heredar, ¿no? En los líderes sucesores, ¿no? Y bueno, en ese sentido también tengo que deciros que sois unos privilegiados porque el mundo está muy mal. El mundo está muy mal y hay mucha gente muy tocada, ¿no? Entonces, pues bueno, vosotros no estáis en esa situación tocada, ¿eh? Por lo tanto, sois unos privilegiados en todos los sentidos, ¿no? También somos unos privilegiados por vivir donde vivimos, ¿eh? Es decir, hay gente que le ha tocado territorios donde lo están pasando muy mal, ¿no? Por lo tanto, creo que en todos los sentidos somos los privilegiados los que estamos aquí, ¿no? Bueno, los valientes hicieron preguntas, ¿eh? Y aquí he puesto las preguntas que hicieron los valientes, porque sabéis que hicimos un cuestionario FON y alguien hizo sus preguntas, hizo los deberes y hizo sus preguntas, ¿no? Lo cual es de agradecer y es de estimular, ¿no? Si no preguntas, no sabes, no sabes, ¿no? O sea, decía un amigo que vale la pena ponerse rojo un rato que no vivir toda la vida amarillo, ¿no? Porque no consigues preguntar lo que tienes que preguntar en cada momento, ¿no? Bueno, pues aquí habían preguntas interesantes y yo me he permitido seleccionar unas cuantas, ¿eh? Y una de estas era si los padres deben de equivocarse a la hora de dejar a los hijos que tomen ese relevo, ¿no? Y bueno, vosotros podéis pensar cada uno lo que quiera, ¿no? Y estáis en vuestro derecho, ¿no? Pero yo, como padre, ¿no? Sí que digo que los padres deben de dejar equivocarse a los hijos. Es un principio básico de libertad, ¿no? Y en esa libertad uno aprende, aquí en la vida se aprende siempre por lo mismo. Se aprende por dolor, se aprende por amor, ¿eh? Es decir, entonces, si metes la pata, pues te equivocas, oye, pues mira, también se equivoca la inteligencia artificial, ¿eh? O sea que no pasa nada. Y aprendemos de los errores, ¿eh? Por lo tanto, el padre que quiera educar bien a sus hijos tiene que dejar que se equivoque, ¿eh? Otra persona preguntaba, ¿hay algún proceso o relevo indoloro? No. No lo hay. Duele a todos, sobre todo duele al que da, ¿eh? Porque se deja una posición que ha estado mucho tiempo ocupando en su empresa, ¿no? Pero también duele al que lo toma, ¿eh? Porque toma una responsabilidad que no la tenía. Esto también lo hemos ido viendo en algunos de los PDFs que hemos compartido, ¿no? Y bueno, otro preguntaba, ¿cómo manejar los conflictos de la lucha de poder? Esto es muy complicado y esto sí que lo dejamos para el curso, para la formación.
¿qué vamos a hacer? Que más que un curso y una formación, va a ser una transformación. Ya veréis el modelo que os propongo y, bueno, en ese sentido es bastante disruptivo y bastante diferente a todo lo que se está haciendo en formación en estos momentos, ¿no? Otra pregunta era, ¿qué errores hay que evitar en el relevo? Eso quedó claro, ¿no? Pero yo diría que también ha quedado claro en los PDFs que os he enviado, ¿no? Pero bueno, hay quizá unos errores básicos que hay que evitar, ¿no? Uno es no tener prisa de ceder el testigo. Ese es un error básico, no tener prisa. Y el otro error básico es tener prisa en asumirlo. Es decir, que al final es el mismo. O sea, las prisas nunca son buenas consejeras y en este caso más, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que no tengamos que asumir las responsabilidades cada uno a la que le corresponde, el que cede y el que recibe, ¿eh? Es decir, hay que asumir las responsabilidades, ¿no? Y bueno, otra pregunta que era también muy adecuada, ¿no? Era si tiene que haber un protocolo escrito y votado, ¿eh? O tiene que ser un liderazgo emocional razonado, ¿no? Lo que más me gusta es lo de liderazgo emocional razonado, ¿no? Porque de esa mezcla que yo siempre defiendo, sabéis que no soy yo el único que la defiendo, todos sabemos ya que la mente humana es una mezcla de razón y de emoción, ¿no? Y por lo tanto, que haya un liderazgo emocionalmente razonado me parece perfecto, ¿no? Pero lo que me preocupa un poco es lo de la votación, ¿no? O sea, que haya que votar, ¿no? Para un protocolo escrito, ¿no? O sea, quizá esto viene, y aquí tenemos algún abogado en el grupo, ¿no? Y alguna abogada también, viene porque es un protocolo y tiene que protocolizarse, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues ahí hay que tener, el escrito tiene que estar aprobado por todos, ¿no? Y entonces puede que llegue el momento que se tenga que votar. Pero si llega el momento que se tiene que votar, eso significa que quizá no se ha trabajado bien el proceso, ¿no? El proceso requiere de mucha emoción, de mucha conversación, de mucho encuentro y de mucha integración unos con otros, ¿no? Hoy tenemos aquí un invitado excepcional que nos hablará también de esto. Bueno, ¿cómo evitar la descalificación mutua entre generaciones? Pues chicos, esta tiene que ser general, ya no es para relevos ni para generaciones empresariales. Es que eso significa respeto, ¿eh? Y el respeto tiene que ser universal, ¿no? Y la descalificación, incluso en política, está muy mal vista, ¿eh? Es decir, y ahora tenemos aquí en España un momento de excesivas descalificaciones, ¿no? Por lo tanto, por favor, no tiene que haber descalificación mutua ni tampoco intergeneracional, ¿eh? Y la otra pregunta que es curiosa, que también me llama la atención, ¿no? Es que ¿es posible una dirección exitosa, una dirección de una empresa exitosa, sin estar 24/7 en el negocio, en la empresa, ¿no? Pues yo diría que sí, que hoy es posible, ¿eh? Sin estar 24/7 en la empresa es posible. Lo que no tengo tan claro es si hay que estar 24/7, si no hay que estar 24/7 con la empresa, ¿eh? Y una cosa es estar dentro, sentadito, y otra cosa es estar con, ¿eh? Y yo, si me cambiáis el en por el con, diría que sí. Si me ponéis solamente el en, pues no lo tengo claro, ¿no? Bueno, pero estas son mis opiniones. Simplemente era para responder a las preguntas que habéis hecho, algunas de las preguntas que habéis hecho, que me han parecido muy interesantes, ¿no? Y bueno, pues aquí el que estaba hablando sabéis ya quién es, ¿no? Es Pepe Crespo, un señor nacido en 1953, ¿eh? Y esto creo que es muy importante, en Denia, en un pueblo del Mediterráneo español, ¿eh? Es decir, no es ninguna capital, no es ninguna dimensión empresarial de City, ¿no? Sino una dimensión local, ¿no? Y desde ahí pues uno ha ido haciendo lo que ha podido, ¿no? Y en ese hacer lo que ha podido, ha tenido la suerte, la gran suerte de trabajar con grandísimas empresas, ¿no? Entre otras cosas porque uno empezó cuando no había gente trabajando en estas cosas, ¿eh? No era más complicado, ¿no? Es que uno empezó pronto a trabajar y entonces empezando a trabajar pronto, va haciendo y al final pues tiene la suerte de encontrarse con todas estas empresas y algunas más, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que de ahí se aprende mucho. O sea, trabajando se aprende mucho, ¿no? Obviamente también me he dedicado a la formación académica. Aquí también tenemos un amigo profesor universitario y es muy necesario formar a la gente, eso está claro, ¿no? Pero como más se aprende es haciendo, y como más se aprende a trabajar es trabajando, como más se aprende a ir en bicicleta es yendo en bicicleta, y como más se aprende a lo otro también es haciendo lo otro, ¿eh? Es decir, aquí al final uno aprende haciendo siempre, ¿eh? Y bueno, pues en hacer lo que tenía que hacer con todas estas empresas he aprendido también a ver cómo se hacen los procesos generacionales. Porque claro, fijaros, en el 53 uno ha tenido la suerte de tener gente que desgraciadamente ya ha fallecido, ¿no? Y que han legado la empresa, ¿no? A la segunda generación, ¿no? Y ahora estoy teniendo gente que está en la tercera generación, ¿no? Se están legando a la tercera generación, ¿no? Y entonces he podido ver varios procesos de relevo generacional. Todo esto me ha dado una visión
que creo que es bastante distante y bastante objetiva también, ¿no? Intento ser objetivo, ¿no? Bueno, en todo ese periodo de tiempo he hecho mucho tipo de tonterías, ¿no? Recordáis aquello de ¿quién utiliza la masía? Lo digo para los españolitos, ¿no? Es decir, ¿quién utiliza la masía? ¿O es la española una aceituna como ninguna? Todas estas cosas, pues era mi época de arranque empresarial, ¿no? Dedicado al mundo de la publicidad, ¿eh? Es decir, después evolucioné de la publicidad al marketing y del marketing a la consultoría estratégica y de la consultoría estratégica a jubilarme y a dedicarme a transmitir lo que uno ha aprendido a lo largo de su vida profesional y académica, compartiéndolo con la gente, que es lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Bueno, pues aquí veis que esta historia está plagada, diríamos, de ejemplos muy interesantes de lo que era en aquel momento el mundo creativo, ¿no? Una ventaja que teníamos entonces en el mundo creativo es que hablamos directamente con el propietario de la empresa, ¿no? O sea, no había un filtro con las estructuras que hay ahora, donde hay muchos niveles de dirección, y entonces el que hace la publicidad no habla con el propietario normalmente de la empresa actualmente, ¿no? Habla con el director de marketing, ¿no? Y bueno, pues en aquel entonces teníamos la gran suerte de hablar con el director propietario, con el director de marketing, con el director comercial, ¿no? O sea, y entonces pues eso nos permitía el profundizar en muchos aspectos y también compartir con ese nivel de intimidad que al final llegabas con ellos, ¿no? Pues a compartir momentos complicados de tipo personal, como puede ser el relevo generacional, que en muchos casos lo compartí también, ¿no? Bueno, junto a esto está esa actividad académica que os decía, ¿no? En la cual, pues bueno, sobre todo lo que haces es aprender enseñando, ¿no? Yo siempre digo que lo que más enseña es enseñar, ¿no? Y ahí es donde aprende uno muchísimo, ¿no? Y lo que aprende, pues al final lo pone en un librito y ese librito lo reparte entre la gente, entre sus amigos y entre sus clientes y entre sus estudiantes, ¿no? Y bueno, pues estás creando un nuevo modelo de reflexión estratégica basado en la clarificación estratégica que luego veremos, ¿no? Bueno, que es como el punto de partida. Tenerlo claro siempre es el punto de partida de todo, ¿eh? Y por lo tanto, bueno, pues ahí está ese librito que además defiende una manera de pensar muy interesante, que es la manera de pensar de la ruedecita que yo siempre llevo conmigo, ¿no? En la cual todo conecta con todo y bueno, eso tiene muchas ventajas en muchos sentidos. De esto hablaremos otro día, ¿eh? Y de esto hablaremos también en el curso que hagamos, ¿no? En la formación, esta transformación que vamos a hacer, ¿no? Que luego os presentaré. Bueno, al final todo esto es muy interesante, pero lo único válido y lo único que queda en la vida es la familia, chicos. Esta es la única verdad. Es decir, lo demás, el trabajo, los títulos, las posiciones más o menos reconocidas académica o empresarialmente, todo esto pasa, ¿eh? Y lo que no pasa es la vida, ¿eh? Y pues, si pasa, tiene que pasar bien acompañada, como tenemos ahora, por la suerte aún de estar acompañado por grandes amigos y por una familia relativamente pequeña, pero suficientemente grande como para que estemos todos unidos y queriéndonos, y esto es lo realmente importante de la vida. Bueno, pues en ese sentido, mucho título, mucha cosa, pero como os digo, lo importante es la familia, ¿eh? Y bueno, pues ahí vamos. Y ahí vamos con 70, que voy a 71 años, ¿eh? Que esto significa que, bueno, pues que hay una experiencia acumulada y quizá una perspectiva, diremos, más integradora que puedan tener generaciones anteriores. De esto hablamos seguidamente, ¿no? Pero claro, aquí lo importante, chicos, es vender. Esta es la realidad del mundo de la empresa. Y yo estoy aquí para vender, ¿eh? No estoy aquí para contaros milongas, estoy para vender, ¿eh? Y os voy a decir lo que os voy a vender. Os voy a vender una formación o una transformación que se va a llamar Líderes Pro Futuro, ¿no? Y ahí es donde sintetizo, con el apoyo de muchos amigos y de mucha buena gente que me acompaña en este proceso, que muchos de los cuales son invitados que hoy vamos a tener el gusto de compartir con ellos en esta sesión, ¿no? Donde comparto pues, lo que creo que debe de ser un buen liderazgo, ¿no? Y un buen liderazgo para el futuro, ¿eh? No es mirar para atrás, es mirar hacia adelante, ¿no? Y bueno, pues en ese liderazgo para el futuro, lo que vendo hoy, ¿eh? Es esa preparación estratégica para líderes emergentes, pero no se va a quedar ahí, ¿no? Si entramos ahí, seguiremos avanzando en un Líderes Pro Fusio y en un Líderes Pro Focus, ¿no? Es decir, que son maneras de utilizar la inteligencia colaborativa para ir avanzando en el mundo de la empresa, ¿no? Y bueno, por este Líderes Pro Futuro colaborativo, que es el que defiendo, ¿eh? También se puede hacer 1-1, ¿eh? El 1-1 vale un dinerito, ¿eh? Y el Líderes Pro Futuro vale mucho menos, ¿eh? ¿Y por qué?
Pues porque, chicos, no quiero vender dinero, no quiero vender caro, ¿eh? Quiero vender práctico, quiero vender útil, ¿eh? Y os aseguro que es mucho más útil el Líderes Pro Futuro colaborativo que el Líderes Pro Futuro 1-1. Y os digo por qué la diferencia. El Líderes 1-1, uno está dentro de su casita con su papá, con su mamá, con sus amiguitos, ¿eh? Al ladito, ¿eh? Y en el Líderes Pro colaborativo está con muchos más empresarios, futuros líderes, que van a asumir la misma responsabilidad que tiene él y entonces que tienen los mismos problemas que tiene él. Entonces se comparte la realidad de una perspectiva mucho más amplia y mucho más efectiva y mucho más rápida además, ¿eh? Es decir, se rompe un poco esquemas mentales, diríamos, excesivamente heredados, por decirlo de alguna manera. Al ampliar la perspectiva, pues se consigue entrar en nuevos modelos de reflexión, ¿no? El colaborativo, al final, ¿qué será? Serán 15 días en los que tendremos una sesión preparatoria de relevo generacional. Y cuando digo sesión, es porque no sabemos el tiempo que estaréis en esa sesión, ¿no? Es más, es posible, por recomendación de mi amigo Paco, ¿no?, que sea el mismo modelo que tenía cuando daba clases. Cuando daba clases en la universidad, mi modelo era de 4 horas seguidas con el mismo grupo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenía tiempo de combinar lo profesional y lo académico si no me lo concentraban en 4 horas seguidas, ¿no? Y esto fue maravilloso porque conseguí desarrollar otro modelo de formación muy colaborativo también, en el cual los alumnos participaban muchísimo y aprendían muchísimo, ¿no? Y este es el mismo modelo que transporto ahora a Líderes Pro Futuro colaborativo, ¿no? Por lo tanto, es el que defiendo, ¿no? Y será, como os digo, cada 15 días una sesión preparatoria de relevo generacional para los líderes emergentes, ¿eh? Esta es la idea, para los líderes emergentes, ¿eh? Y bueno, también este colaborativo tiene una ventaja muy grande que significa apoyo mutuo, como decía, entre nuevos líderes que tienen retos similares. Y de esto se trata, ¿eh? Entonces apoyáis unos a otros. Hoy decía el señor rey de Inglaterra, ¿no?, que estamos aquí para querernos y ayudarnos, ¿eh? Pobre ahora está jodido y cuando está jodido uno tiene, siempre sale la bondad, ¿eh? Es decir, bueno, pues menos mal que he dicho esto porque está muy bien. Estamos aquí para querernos y ayudarnos, sí señor, estamos de acuerdo. Y bueno, pues en Líder Futuro lo que hacemos es utilizar la inteligencia colaborativa para facilitar a las personas que participen en el mismo a aprender unos de otros, a adquirir conocimientos y habilidades de manera rápida y efectiva, pero aprendiendo unos de otros. O sea, no solamente estamos los que ya sabemos, los que tenemos el background, los que tenemos el acumulado académico y no sé. No, estáis vosotros también compartiendo vuestra realidad en ese momento, desde vuestra perspectiva y desde vuestra manera de pensar, ¿no?, y de sentir en ese momento, ¿no? Con lo cual se aprende muchísimo, ¿no? ¿Qué más hacemos? Pues desarrollar habilidades de liderazgo, ¿no?, como la comunicación efectiva, la escucha activa, la gestión de equipos diversos y también la resolución de conflictos, por supuesto, ¿no? Es decir, todo esto lo haremos, pero no lo haremos diciendo, señores, la resolución de conflictos implica esto y lo otro y lo otro. No, hablaremos de esto y tendremos la manera de ir aplicándolo en cada uno en su empresa conforme haya vivido él esa reflexión que hayamos hecho, ¿no?, y conforme haya entendido que hay otras formas también de hacerlo y por lo tanto a lo mejor alguna de esas le puede venir bien a él, ¿no? Ya veréis cómo las herramientas de inteligencia colaborativa que tenemos, tan sencillas pero tan efectivas, pueden hacer que se comparta mucho en muy poco tiempo. Pero cuidado, que se comparta no de la empresa. Es importante que tengamos en cuenta que esta transformación no significa que vamos a hablar del negocio de cada uno. No. Vamos a hablar de las actitudes que va a tener cada uno frente al relevo generacional, ¿eh? Es decir, no es un tema de conocimiento racional, ¿eh? Es un tema de conocimiento emocional y personal, ¿no? Es decir, es una transformación en base al humanismo y a las personas, ¿eh? Y por último, también implicará esta inteligencia colaborativa que trabajaréis juntos, como decía, con otros líderes emergentes, y que os permitirá también crear conexiones y redes profesionales, lo cual cada día es más importante. Yo diría que no vamos a tener empresas en un futuro más o menos inmediato, ya lo estamos viendo, ¿eh? Con esas grandes empresas de la inteligencia artificial, lo estamos viendo que las conexiones y las alianzas estratégicas son como muy imprescindibles, ¿no? Y esto va a ocurrir en cualquier pyme y en cualquier empresa, aunque sea de carácter local, ¿no? En estos momentos estamos viendo networkings locales muy potentes que ayudan mucho a las empresas familiares locales a crecer también. Bueno, todo esto para deciros que no hay dos personas iguales, ¿eh?, como tampoco hay dos empresas iguales, ¿eh?
Y esto es importante que lo tengamos claro porque aquellos que os habéis formado académicamente, pues habéis podido tener la impresión en algún momento de que había que hacer lo que hacían las grandes empresas, ¿no? Y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en su realidad empresarial y en su realidad personal, ¿no? Y de esto va también esta formación de líderes para el futuro, ¿no? En ese proceso de transformación, en que cada uno saque de sí lo que tiene que sacar, ¿no? Y aplique en su empresa lo que tiene que aplicar, ¿no? Bueno, ¿qué nos ha pasado en este momento? Pues que nos hemos juntado muchas generaciones, ¿no? Y en este juntando muchas generaciones tenemos a los baby boomers, yo estoy en un grupo de baby boomers, por supuesto, ¿no? Tenemos a la generación X, ¿eh? Tenemos a la generación Y millennials, ¿eh? Y tenemos la generación Z, ¿eh? Bueno, y ahora tenemos también a los nuevos que vienen, pero que estos no, aún por suerte no están en la empresa, ¿no? Y cada una de estas generaciones tiene sus propias maneras de pensar, sus propias maneras de sentir, ¿no? Y cada una también, por su educación y por su formación y por su familia y por todo, tiene su propio sistema de creencias, ¿no? Y al final toma una zona de confort que es la que le sienta cómoda a él, ¿no? Que no digo que las zonas de confort sean malas, digo que casi siempre el sistema de creencias te lleva a estar con los tuyos, ¿eh? Y es eso lo que queremos también romper un poquito en este modelo colaborativo de líderes pro futuro, ¿no? Porque queremos ampliar nuestras creencias, ¿no? Que nuestra capacidad de entender otras maneras de pensar se amplíe, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, el modelo permite romper un poco la zona de confort, ¿no? Es decir, la zona de confort que es hablar con los míos de lo que me interesa todos los días, ¿eh? Es decir, y esa rueda no es del todo positiva, ¿no? Y lo que sí que queremos también es favorecer las redes relacionales, ¿no? Redes relacionales que se amplíen a otras empresas que también tienen otra perspectiva y otra realidad, aunque la del relevo los une a todos, ¿no? Y bueno, todo esto responde a una manera de que funcione la mente humana, que funciona con discapacidad cognitiva, con plasticidad cerebral y con una querencia natural, pero que al final de la cual significa que todas las cabecitas del mundo funcionan con razón y con emoción, todas, ¿eh? Y por lo tanto, en esa mezcla de razón y de emoción que estamos acostumbrados a que priva lo racional, tendremos que darnos cuenta de que en realidad lo que priva es siempre, lo que es primero, es lo emocional y lo emocional justifica lo racional. Y esto es una observación muy reciente de la neuropsicología, ¿no? Y es así, y es así. Esto, si queréis, ya profundizaremos también en esa formación, ¿no? Al final, con todo este esquema, cada uno ve lo que quiere ver, ¿eh? Y es una realidad. Y en esa realidad no todos vemos lo mismo, lógicamente, ¿no? Y lo que es la realidad no es lo que nos dicen de si baby boomers, de si millennials, de si Z. No, esas generaciones es un invento de marketing, sinceramente, ¿no? Es un invento para hacer más fácil pues, el coger la masa y empaquetarla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la realidad de la vida es que todos estamos viviendo un proceso de evolución a lo largo de nuestra vida, seamos de la generación que seamos, ¿no? En la que pasamos de la infancia a la dura adolescencia, a la durísima adolescencia, ¿no? De esa a la juventud, de ahí a la madurez y de ahí a la vejez, ¿no? Y aquí, en este grupito de aquí, es donde estáis, me imagino, tanto los que vais a dar como los que vais a recibir este relevo generacional, ¿no? Y bueno, la parte bonita que me da la inteligencia artificial, porque estos son dibujitos sacados de la inteligencia, obtenidos con la inteligencia artificial, ¿no? Es que a la vejez nos pone al final casi como si fuéramos unos fantásticos filósofos, ¿no? Y eso es una maravilla, entre otras cosas, porque tengo a mi profesor de filosofía, lo tengo en este encuentro, ¿no? Con lo cual, pues bueno, por suerte él es mucho más joven. Pero también es cierto que los viejos con la edad vamos adquiriendo saber vivir, ¿no? Que no nos da ni la juventud ni la adolescencia y que nos empieza a dar la madurez, eso sí, ¿no? Y por lo tanto, aquellos que estáis en ese proceso de madurez, quizá tengáis como responsabilidad, ¿no? Equilibrar el momento con las circunstancias un poco caóticas de incertidumbre que estamos, ¿no? Para que todas las generaciones entiendan bien lo que está ocurriendo en este mundo y cómo podemos hacer que nuestra empresa triunfe en este mundo que es el que es y que está en un momento de cambio bastante significativo, ¿no? Bueno, pues desde esas perspectivas y momentos diferentes percibimos todos realidades diferentes. Esa es la única realidad, pero todos, ¿eh? O sea, en una familia hay
señores que perciben una cosa y señores que perciben otra. Y da igual que hayan crecido en la misma familia y heredado en los mismos colegios y estudiado en los mismos colegios, perdón, y heredado las mismas maneras de vivir en la familia, ¿no? Y las mismas costumbres, los mismos consumos alimentarios, etcétera, etcétera, ¿no? O religiosos o ideológicos, da igual, ¿no? Al final, esa es la realidad, que cada uno percibe lo que percibe, ¿eh? Y esa es la evolución. Y esa es la maravilla también del mundo, ¿eh? Porque hace que cada uno tengamos nuestra propia responsabilidad sobre nuestra vida, ¿no? Y de esto vamos a hablar aquí, ¿no? Y vamos a hablar, lo más probable, maduros y viejos, ¿no? Porque hoy tengo la suerte de contar con invitados que nos van a poder centrar bien los temas que vamos a compartir en este Líderes para el Futuro, ¿no? De manera general, yo diría que al final, seas de la generación que seas y tengas el momento vital que tengas, ¿no? La obligación de cualquier persona que esté trabajando y se plantee trabajar con seriedad en una empresa, ¿no? Es hacer y cumplir todos los días con lo que hay que hacer, ¿eh? Cumplir todos los días con lo que hay que hacer. Y con ello lo que consigue es tener lo que hay que tener, ¿no? Y con ello llega a ser lo que quiere ser, ¿no? Y bueno, este es el proceso. El proceso, a veces en la universidad nos enseñan al revés, ¿no? Del ser al tener y al hacer. No, no, la vida en realidad es del ser, del hacer, al tener y al ser, ¿no? Y bueno, pues en esta línea tenemos que trabajar estos aspectos en este Líderes Pro Futuro colaborativo, si puede ser colaborativo, ¿no? Ya veremos por qué. Bueno, como decía, lo importante es vender. Esto ya lo hemos visto que es vender. Ya os he vendido, ¿eh? Bueno, no os he vendido nada, por lo menos he presentado el producto, ¿eh? ¿Y qué es lo difícil? Lo difícil es unir voluntades. Esto es lo más difícil del mundo. Imaginaros la dificultad que tiene cualquier líder, ¿no? Y si es un líder, diríamos, de la generación que ha construido la empresa, ¿no? La de voluntades que ha tenido que unir para que esa empresa siga funcionando y sea exitosa, ¿no? Eso es lo más difícil que hay, unir voluntades, ¿no? Pero aquí tenemos la suerte de tener un invitado de honor que de esto sabe una barbaridad, porque es el director corporativo de una gran empresa, de un gran grupo, ¿no? Y tuve la suerte que ayer me llamó por teléfono para decirme: Pepe, he estado leyendo uno de tus envíos de PDF, uno de tus PDFs, y quiero transmitirte una preocupación, ¿no? Y entonces esa preocupación le dije: José Antonio, tu preocupación es tan potente y la pones tan clara, ¿eh? Que yo no puedo decir lo que tú me estás diciendo, lo tienes que decir tú, ¿no? Y esto me ha estimulado no solamente a que hable José Antonio, sino que hablen varios amigos míos que lo tienen muy claro, ¿eh? Y que son invitados, que van a ser invitados, que van a participar también en la formación de Líderes para el Futuro. José Antonio, cuando quieras, somos todo oído para escuchar tus maravillosas metáforas, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. Por favor, créanle a Pepe la mitad de lo que dice. El mayor privilegio que tengo es ser su amigo. Esa es mi mejor característica. Le comentaba yo a Pepe respecto de todo este proceso, la sucesión, en el traspaso de los mandos, en el cambio de liderazgos, o más allá que el cambio de liderazgo, el compartir el liderazgo, porque tomemos en cuenta que muchas veces el que se va no se acaba de ir y sigue teniendo un liderazgo familiar y sigue teniendo una serie de intervenciones que le permiten seguir interactuando. Y creo que uno de los problemas que se tienen es que tanto el que llega como el que se va, el que da como el que recibe, buscan tener procesos de adaptación. Y estos procesos de adaptación, les pongo un ejemplo, es como los relojes muy finos, ¿no? Son pequeños engranes que encajan perfectamente los dientes de uno con el otro y trabajan de una manera muy exacta, muy precisa y simultánea. Sin embargo, si uno de los dientes de este engrane truena y revienta, la adaptación se rompe y entonces en México decimos se desmadra la maquinaria. O sea, deja de funcionar, deja de estar correcta. ¿Por qué? Porque la adaptación se rompió. Puede ser por un mínimo detalle. Y considero que en esto del factor del relevo generacional, lo que debemos de buscar no es adaptarnos, es cohesionarnos. La cohesión, pongo como ejemplo el imán. El imán es un pedazo de hierro
que sometido a través de un proceso electrónico o eléctrico genera una atracción de otros materiales que sin importar su forma, que sin importar el tamaño de los mismos, se aglutinan y se pegan. Entonces, lo que hay que buscar es la cohesión. Hay que buscar cuál es ese imán que genera esa capacidad de que aún con tus diferencias estemos juntos. Respetando tu forma distinta de la mía, no busco que te adaptes, busco que te cohesiones en un sistema de valores, en un sistema de principios, en un sistema de objetivos que no tiene por qué alterarse con el relevo, pero que sí puede de alguna o de otra manera adquirir nuevos modos de acción, pero parten bajo un solo tronco que ha estado de alguna o de otra manera sólido desde la fundación empresarial, independientemente de las generaciones que hayan, pero sigue siendo el elemento de cohesión de todos, lo que le da unión a todos. Entonces, yo la propuesta que le decía a Pepe es, creo que sería interesante no proponer que se adapten. Vamos proponiendo que se cohesionen porque tus diferencias, una vez cohesionadas con las mías, habrán de enriquecernos y de darnos fuerza. Creo que eso es el planteamiento que en cierta forma debemos de buscar. Digo, pueden diferir, pueden opinar distinto, pues eso es maravilloso, pero esa es la propuesta que yo le hice a Pepe y es la propuesta que les hago. No busquemos adaptarnos, busquemos cohesionarnos, porque esa diversidad, esa forma distinta es lo que nos puede enriquecer mucho más en este tipo de procesos que abordamos con la propuesta de Pepe. Quedo a sus órdenes. Gracias, José Antonio. Yo cuando sea mayor quiero comunicar como José Antonio comunica. Yo tengo la desgracia de no utilizar nunca ejemplos en mi formación, nunca lo he hecho. Y en cambio, cuando oigo a José Antonio explicar las cosas con esa claridad, con esa sencillez y con esos ejemplos tan evidentes, tan visuales incluso, ¿no? Bueno, cuando sea mayor quiero ser como tú, José Antonio. Gracias, gracias. Bueno, como veis, José Antonio y yo, bueno, yo más, pero aquí estamos los mayores del lugar. En este momento estamos los mayores del lugar. No os preocupéis que luego vendrán más jóvenes. Bueno, pero fijaros lo que dice este informe de la Comisión Europea de 2020, no hace mucho, no hace mucho. Es un dato muy importante. En 2025, más del 25% de la población activa de la Unión Europea será mayor de 65 años. O sea, bueno, de la Unión Europea y yo diría de medio mundo. En China, que sabéis que van muy adelantados en muchas cosas, están haciendo ya los robots para atender a la gente mayor, ¿no? Con inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? O sea, para que la gente mayor esté bien atendida porque hay tantos que no tendrán gente para atenderlos, ¿no? Bueno, entonces en ese contexto, la generación boomer está llegando a su gran jubilación. Nos están jubilando a todos. Y las nuevas generaciones, en cambio, están preparándose para tomar el testigo. Y para eso estamos aquí, para preparar a las nuevas generaciones a que tomen el testigo de una manera correcta, efectiva y muy ética. Fijaros lo que ha dicho José Antonio, que todo lo que ha dicho es verdad, es bondad, es utilidad y hace sostenibilidad. Sostenibilidad en el sentido, por favor, de triple impacto, es decir, no solamente en el sentido de la sostenibilidad medioambiental, que es la que está de moda, sino sostenibilidad económica, social y medioambiental, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí implicados, ¿no? Y los invitados que tenemos hoy, todos queremos esto, ¿no? Y vosotros, como futuros líderes, también necesitáis querer esto y entender lo que el filósofo Sócrates estableció como sus tres filtros: ser verdad, ser bondad, ser útil y ser sostenible, ¿no? Esa es un poco la clave, ¿no? Bueno, como sabéis, yo siempre he defendido que hay que primero clarificar antes que planificar, ¿no? Y digo esto porque todos hemos heredado el concepto de planificación como el paradigma del todo, pero en el momento que estamos, la planificación sirve para bien poco, ¿no? En cambio, la programación diaria sirve para mucho, ¿no? Y la clarificación a largo plazo es lo que más sirve, y poder actuar día a día con esa programación diaria, es decir, voy hacia allá y día a día cumplo con lo que tengo que cumplir para llegar a esa clarificación de dónde quiero llegar, ¿no? Y bueno, en esta experiencia de clarificación y planificación he tenido la suerte
de poder compartir con un gran empresario que hace poco vendió su empresa, ¿no? Y que ahora está centrado en una marca personal que es Sergio Lafite, ¿no? Creando Consulting, ¿no? Y bueno, pues yo he tenido la suerte de compartir formación con él y curso una tutoría. Y me gustaría, Sergio, que en el hilo de lo que estamos hablando, de los cambios que se producen en las personas y cómo un proceso de tipo colaborativo, aunque en este caso haya sido en una formación, diríamos, más ordenada, ¿no? Y luego una tutoría, cómo te han podido servir para hacer tu evolución profesional y empresarial en este momento. Adelante, Sergio, por favor. Vale, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitar y un saludo para todos los participantes. Bueno, lo sabes bien lo que pienso sobre el tema colaborativo. Yo creo que la sinergia es súper importante, pero la sinergia de verdad. No mirar el tema que es del mismo rubro puede ser una competencia. En el caso personal que nosotros vendimos la empresa de Rodando, nosotros crecimos básicamente por ser colaborativos. Hacíamos trueques que le llamábamos nosotros, necesitábamos algo de una empresa y ellos nos lo daban a cambio de nosotros ofrecerle otra cosa, incluso en agencias de transporte que también se dedican a lo mismo. Entonces, agencias de transporte que se dedican a lo mismo, hacíamos también esa colaboración, ¿no? Y fue así que nos pudimos expandir, que tuvimos la suerte de poder venderla bastante bien, pero yo creo que eso, que la sinergia sí que es importante el tema colaborar, pero sobre todo de buscar el equipo, tanto interno como la colaboración externa. Fantástico, fantástico, amigo Sergio. Se ha vendido bien y sobre todo tú tienes un bagaje adquirido con esa experiencia de construir esa empresa y llegar a hacerla muy exitosa, que creo que nos puede ver bien como invitado a nuestro proceso. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y como decía antes, el hacer es lo más importante, pero como sabéis que yo me dedico mucho al acrónimo, es mi gran especialidad. Ese acrónimo ya lo he compartido también por los PDFs que os he enviado, y es humildad, acción, constancia, empatía y resultados, ¿no? Y esto es un ejemplo, el que acabamos de ver, el amigo Sergio es un ejemplo de esta humildad, esta acción, esta constancia, esta empatía y estos resultados, ¿no? Y también es un ejemplo nuestra amiga Evelyn Iglesias, ¿no? La cual heredó su negocio muy joven, pero desde entonces, bueno, sigue siendo joven, pero desde entonces ha construido, diríamos, una realidad de negocio familiar muy bien montado y muy bien desarrollado con la innovación necesaria y con la aportación, diremos, de beneficio para muchas personas interesantísima. Evelyn, cuéntanos tu experiencia de relevo generacional, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Y la verdad que mi experiencia fue un poco traumática porque mi padre, eh, o sea, tenía varias empresas en ese momento y los encargados que mi padre tenía sabían que yo me iba a meter en la empresa. Y entonces ellos ya previamente se habían montado unas empresas, entonces se cogieron clientes, algunos trabajadores y claro, descabezaron las empresas. Mi padre con tanto sufrimiento casi le dio un infarto y tuvo que estar ausente, enfermo, y entonces claro, yo me vi recién licenciada sacándome el máster con Pepe de fin de semana en el SIC de marketing en esa tesitura. Que bueno, que todos sabéis que cuando uno hace una carrera, pues sí aprendes muchas cosas, pero se aprende realmente trabajando y resolviendo problemas. Entonces mi introducción fue forzosa, pero sí que es verdad que mi padre desde el primer momento confió plenamente conmigo, lo puso a mi nombre, me dijo, hija, aquí lo tienes todo. Y hazlo lo mejor que puedas. Mi padre confió conmigo plenamente y conté con el apoyo y el pilar de mi madre. Y eso sí, también
tuve la gran suerte de poder contar con Pepe porque me ayudó muchísimo para hacer ese estudio de marketing estratégico que unificamos las empresas, unificamos la marca, la actualizamos, que era del año 1975 y el logotipo fue actualizado gracias a la empresa de Pepe, a Crespo Gomar. Y toda la papelería, bueno, me dio muchísima fuerza, muchísimo apoyo y también como yo venía del mundo de la universidad, pues lo que hice fue en ese momento contratar a un cazatalentos, David Simpson, que me ayudó a contratar a su vez una asesoría especializada en fiscalidad, en laboral y a un director financiero que nos ayudó en todo este proceso porque, claro, yo me faltaba experiencia y conocimientos para abordar dificultades técnicas que no podía. Pero la verdad es que trabajando de lunes a domingo, 12 horas de media, conseguimos reflotarlo todo. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que luego vino la crisis de la construcción y fue otra batalla. Y bueno, y esto es así. El mundo de la empresa es como una montaña rusa y desde luego es para valientes, para gente que lo lleve dentro. Yo reconozco que a mis padres los he visto, me han dado un ejemplo brutal de trabajo, de lucha. Bueno, yo no les alcanzo ni a la suela del zapato y ellos me han dado toda la fuerza y la motivación para no tirar por el suelo toda la labor que mis padres hicieron y pues eso, el patrimonio, la forma de trabajar, siempre buscando el cuidar al cliente, la excelencia en el trabajo, el ser un buen profesional y ver siempre por la diferenciación, la estrategia por diferenciación. Bueno, podría seguir hablando, pero tampoco me quiero enrollar mucho. Pero Eh, bueno, que sí que fue una experiencia brutal y que me ha ayudado a mi crecimiento como persona, no solamente a nivel profesional, porque luego en mi vida pues también he podido tomar decisiones y resolver problemas del día a día que me he visto forzada a veces en el trabajo y luego pues lo aplicas en tu vida. Así que es una experiencia positiva y muy enriquecedora que espero que para vosotros no sea, no sea así, sea más dulce, pero siempre será positivo. Pero esto es una evidencia de que esos valores que uno va adquiriendo a lo largo de su vida, tanto personal como empresarial, tienen una validez absolutamente universal, ¿no? Y te sirve tanto para la empresa como para tus relaciones personales, ¿no? Totalmente, Pues conseguir totalmente. superarlas todas, ¿eh? Luego, Sí. enhorabuena, Belín, enhorabuena. Muchas gracias a ti, Pepe. Tenerte aquí por tener esa visión tan fresca que nos aportas de la realidad. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, pues habéis visto que también es una Sherpa. Nuestra amiga Belín también consigue guiar su vida incluso, ¿no? Como debe de guiarla para que todo en la empresa vaya mucho mejor, ¿no? Y bueno, hablando de Sherpas, Sherpas sabéis que también es ese acrónimo que he compartido con vosotros de sintetizar, enfocar, relacionar, priorizar y accionar, que sabéis que lo más importante es accionar, es lo más importante, ¿no? Y para eso tenemos un maestro, un auténtico maestro, ¿eh? El amigo Sergio Morales, que Sergio Morales es un experto en estrategia y desarrollo profesional y ha escrito un libro magnífico, que es Mamá, Papá, quiero ser consultor. Y tuve la suerte de tener ese libro en mis manos cuando era un bordador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, es un fantástico consultor, pero también comunicador, ¿no? Dinos, por favor, amigo Sergio, dinos qué hay que hacer con el ego. Mil gracias por la oportunidad de poderme dirigir a los asistentes. Mil gracias. Me hacéis una pregunta, ¿qué hay que hacer con el ego? Fijaros que entronca directamente con una cosa muy importante que yo trabajo con los herederos en las empresas, que es la primera parte es cuando heredas una empresa, cuando empiezas a heredarla, cuando empiezas a tomar las posiciones de directivo, cuando empiezas a pensar y a trabajar por el futuro de la empresa, ¿eres creíble? Es la primera pregunta que yo les hago. Muy bien. ¿Tu equipo te cree? ¿Tu equipo te posiciona en ese puesto de dirigir su futuro? Y es ahí donde el ego se viene abajo muchas veces,
porque uno se da cuenta, los herederos se dan cuenta de que frente al equipo todos son gigantes y ellos son pequeños. Este es el primer reto que tiene alguien que viene a hacer el cambio generacional. Ser creíble, luchar porque el equipo le crea, para que, como decía doña Evelyn, con permiso, doña Evelyn, utilizaré su referencia, para que no salgan corriendo, para que no se monten por su cuenta, para que no creen organizaciones, incluso dentro de nuestra organización, como corpúsculos alláteres que funcionan por su cuenta. Eso es lo que hay que hacer con el ego, evaluarse muy bien para saber en qué posición estamos frente al resto del grupo. Fantástico. Esa es la primera tarea que yo les pido siempre a las empresas que están en el proceso del cambio generacional. Evalúate y mira a ver si eres creíble. Gran pregunta, amigo Sergio. Se nota que tu bagaje consultor da con las claves de las preguntas adecuadas, que es, por cierto, lo que vamos a hacer también en este curso, en esta formación, en esta transformación de Líderes Pro Futuro, ¿no? Que vamos a dar con las respuestas adecuadas para que cada uno de vosotros llegue a las conclusiones adecuadas, que obviamente están en la línea de lo que están diciendo los invitados que nos acompañan. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. En este ¿qué hay que hacer con el ego? También tenemos una invitada de excepción, que es nuestra amiga Tere Yáñez Serrano. Tere forma parte de mi vida porque ha sido coach para mí, y creo que aún lo sigue siendo, en el sentido de que muchas veces recurro a ella para que me aporte su sabiduría en el tema de lo que son las relaciones personales, ¿no? Y en ese sentido le quiero hacerle una pregunta a Tere porque sabe muy bien lo que significa el ego, ¿no? De hecho, ayer le envié una cosa y me respondió con una palabra que dice fanfarrias, fanfarrias. Y yo no sabía lo que eran fanfarrias y tuve que meterme en la inteligencia artificial para que me explicara lo que eran fanfarrias en México, y luego ella ya me lo aclaró también, ¿no? Con lo cual, bueno, por ese motivo también invito a que aporte su visión coach a esta pregunta, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el ego? Adelante, Tere. Bueno, muy buenas tardes, días. Muchísimas gracias, Pepe, por permitirnos aprender tanto de ti y poder tener este espacio de reflexión. Y bueno, sin duda, hay algunas cosas con las que quiero unir la parte del ego y cosas. Estuve realizando un panel importante aquí en Puerto Vallarta, en México, que justamente eran los desafíos de la primera y segunda generación en este relevo de empresas familiares. Entonces, lo que veíamos y escuchábamos de estos empresarios con sus hijos que tuvieron oportunidad de conversar en ese momento en tiempo real, en una forma natural, es que evidentemente la parte fundadora asumía y aceptaba el que querían, no confiaban del todo y necesitaban controlar, ¿no? Esta necesidad de controlar el todo, no teniendo la confianza suficiente porque lo que se había construido en su iniciación cronológicamente había generado un resultado. Lo que es que en ese momento pues fue esencial para el crecimiento. Pero cuando toma el relevo de la segunda generación, el contexto de la cronología, de las necesidades del mercado, también están cambiando y es realidad que además la parte tecnológica se incorpora para dar mayor agilidad a los negocios. Entonces, aquí hay una primera incomprensión, ¿no? Que o sea, desde la parte del ego me parece que es mantener una postura que no tiene flexibilidad y hay un montón de elementos y de variables que tenemos que considerar. Por otro lado, también, ¿no? La segunda generación enfrenta mucha competitividad y ahí también nuevamente se presenta el ego, ¿no? Es esta postura en la que encuentro el éxito
pero que no es como lo expresaron en un momento co-creador, colaborativo, donde no estamos generando una relación de largo plazo, donde ganamos ambas partes y ganamos el poder construir, ganamos el ser mejores personas, sin duda el desarrollo, ¿no? Y nos quedamos un poco como, lo que observaba es que nos quedamos un poco como atrapados en esta parte. Entonces, ¿cómo creo que se puede, qué debemos de considerar o cuáles son los desafíos para también contrarrestar este ego, el eco, bajar esa conversación de coerción, de única realidad, única camino para resolver, para crecer? Es, creo, importantísimo en el diálogo de la transición de los roles, en la profesionalización tanto de uno como de otro. El fundador también requiere profesionalizarse y en el momento que haga capacitación para para la segunda generación, pues que esté con mayor actualización, ¿no? Me parece que hay que empezar a tomar decisiones más objetivas, estratégicas contra las emocionales, porque ahí nos mostraban que se sentían muy presionadas la segunda generación de fallarle a los fundadores, de que no fuera correcto, de equivocarse, y creo que, como bien lo dijiste, es parte también del crecimiento y habrá que dar esa libertad y ese espacio para construir, pero sin duda identifico que hay una parte, una esencia, una cultura organizacional, una serie de valores que no deben de cambiar y a pesar de todo, ¿no? Por otro lado, nada más, también creo en la importancia de la gestión de las expectativas, ¿no? Si ponemos sobre la mesa lo que realmente esperamos los unos de los otros, podemos ver el futuro. Que me gustaría terminar con esta frase que dice: nadie es mejor que todos juntos. Claro, muy bien. Ubuntu, fantástico. Sí, señora. Magnífico, magnífico, Tere. Bueno, sabéis ya por qué es mi caos, ¿no? Además de que ella tiene una responsabilidad también en la directiva de Coparmex, que es la organización que en México aglutina al mundo empresarial, ¿no? Como en España tenemos otro tipo de organizaciones, ¿no? Y lo que nos dice es muy cierto. Es muy cierto que tenemos que superar todos el ego, ¿no? Yo creo que esa es casi la meta que tenemos, la obligación que tenemos en la vida, ¿eh? Yo creo que en la vida venimos aquí a superar los egos, ¿no? El actual o el de vidas anteriores, no lo sé, ¿eh? Pero tenemos que superar todos los egos que tenemos las personas acumuladas, ¿no? Y bueno, muchas gracias, mi querida Tere, ¿eh? Y yo quiero resumir esto que comenta también tanto Sergio como Tere del ego, ¿no? En una frase que me persigue desde que doy clases e intento condensar todo en frases muy potentes, ¿no? Como por ejemplo, yo, mi, me, conmigo, nunca. Tú, ti, te, contigo, siempre, ¿eh? Es decir, y esto se lo decía ya a mis alumnos en su día de creatividad publicitaria, ¿no? Porque se ponían a hablar de una marca y era yo. No. Tú, ti, te, contigo. Tú, ti, te, contigo, ¿no? Lo que estamos viendo es que la vida es cambio permanente, ¿eh? Y en ese cambio permanente, hoy estamos en un cambio de era. Parece ser que estamos en un cambio de era, ¿no? ¿Estamos en un cambio de era? ¿Estamos en la era de la inteligencia artificial o en la era de la inteligencia colaborativa? Esto nos lo aclarará mi querido y jamás bien ponderado Paco Suay. Paco Suay es el que, junto con él, y otros profesores, estamos haciendo un libro de reflexión de la inteligencia de la inteligencia artificial. Es un modelo de libro colaborativo donde todos aportamos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, también por la experiencia profesional y académica que tiene, creo que nos puede aportar mucho el amigo Paco. Esa es la pregunta, Paco. ¿Estamos en la era de la inteligencia colaborativa? Hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días, los que nos estáis viendo desde algún otro país con diferente uso horario. Pues yo creo que estamos en ambas eras, ¿no? Pero al final no dejemos de darnos cuenta que la inteligencia artificial también es una inteligencia colaborativa. Esa máquina ha sacado su inteligencia, esa capacidad que tiene de darnos respuesta, la ha conseguido sacar de las aportaciones de muchas otras cosas, de muchas otras entradas que habían en Internet y que han sido capaces de seleccionar
de coleccionar. Y en este libro, como bien decía Pepe, que estamos analizando qué impacto está teniendo la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de la comunicación, somos conscientes de que se abre una nueva era donde no solo vamos a colaborar entre nosotros, sino que vamos a colaborar mucho más con las máquinas. Yo creo que el reto importante de futuro va a estar ahí en las empresas. Ser capaces no solo de colaborar entre humanos, sino colaborar también humanos y máquinas, considerando que, por ejemplo, ChatGPT puede ser esa máquina. Pero, por supuesto, tengo que aprender a colaborar primero entre personas. Si no soy capaz de aprovechar esa inteligencia colaborativa que me da el tener unos compañeros, el tener un equipo de trabajo, el apoyarme en personas con mayor experiencia, porque a lo mejor ya lleven años y años en la empresa y yo sea simplemente la tercera generación, pues de nada serviría esa inteligencia. Entonces yo creo que la inteligencia la tenemos. El hecho de que sea artificial, bueno, queda muy raro, ¿no? Decir que es artificial porque al final lo que ha hecho es unificar una serie de conceptos y ser capaz de mezclar ideas, pero yo creo que tenemos que potenciar sobre todo esa colaboración. Lo vemos yo también en el día a día con las clases, donde no es lo mismo, no se producen sinergias si no colaboramos. El uno más uno en el mundo de la empresa no puede ser dos. Tenemos que ser capaces de alcanzar niveles mucho más altos de colaboración y por tanto que la sinergia sea muy potente, muy positiva. Y eso solo se va a conseguir si trabajamos en equipo, si aportamos todos y lo que no se le ocurra a uno, se le ocurra a otro. Y en ese sentido, vamos, yo creo que pondría un nivel por encima la colaborativa, porque incluiría también la capacidad que vamos a tener que desarrollar de colaborar con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial. Y gracias a todos por estar ahí. Efectivamente, Paco, muy cierto todo lo que nos acabas de decir y lo puedo decir no solamente como profesor universitario, sino también porque es un experto en liderazgo, se ha hecho todos los cursos de liderazgo que hay en el mundo mundial casi, ¿no? Porque está dentro de un grupo también americano en el cual y hace viajes a todo tipo de sitios para crecer en esa colaboración, ¿no? También entre universidades, ¿no? Con lo cual es una auténtica aportación la que nos hace tanto desde el punto de vista académico como práctico de la colaboración. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Por lo tanto, sí a la inteligencia colaborativa. Sí a la inteligencia colaborativa. Era la conclusión que llegamos, ¿no? Inteligencia significa elegir entre. Elegir entre. Y hoy tenéis que ser inteligentes para elegir entre una cosa u otra. Luego hablamos de qué tenéis que elegir, ¿no? Bueno, la idea es que en ese proceso de evolución todos tenemos que tener un compromiso con el hacer, ¿no? Tenemos que tener un guión claro de lo que queremos tener y tenemos que tener una ilusión de lo que queremos ser, ¿no? Y estos son los elementos básicos también para asumir esa responsabilidad en el mundo de la empresa, ¿no? Y para esto, pues yo he creado un modelo de reflexión, ¿no? Basado en mi primer mixer, ¿no? En el cual, cuando trabajemos estos temas en los procesos de inteligencia colaborativa que vamos a tener tanto en Líderes Pro Futuro como en Líderes Pro Fusio como en Líderes Pro Focus, pues valoraremos todas esas conexiones que se dan, esas interconexiones que se dan en la complejidad del mundo empresarial, que evidentemente es complejo, ¿no? Pero que dentro de esa complejidad, pues la experiencia hace que las personas vayan dominando esa complejidad, ¿no? Y hoy tenemos un ejemplo magnífico de una persona que lo domina totalmente y que llega a entender este mecanismo que sintetiza el modelo que yo presento en el libro de la empresa que quiero, ¿no? Pero que viene a reflejar lo que he aprendido con muchas relaciones empresariales de grandes empresarios y, por supuesto, también con el empresario que ahora nos lo aporta su criterio, ¿no? Y responde a la pregunta de por qué, querido Ignacio, Líderes Pro Futuro puede ayudar al relevo del proceso generacional. Puede ayudar al proceso de relevo generacional, que sería la forma correcta de decirlo. Lo he dicho mal, es que me he metido las palabras mal, ¿no? ¿Por qué, Ignacio, crees tú que Líderes Pro Futuro puede ayudar en ese modelo colaborativo al proceso de relevo generacional? Adelante, Bueno, Ignacio. Todo tuyo. muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a todos. Me has hecho la pregunta de las complicadas. Esta es esa que tú sabes la respuesta y supongo que yo tengo que intuir. Vamos a ver. Yo, si puedo aportar algo, es que creo que un proceso de relevo no se puede hacer sin un buen acompañamiento. Entonces, bueno, pues
Creo que los procesos de relevo son muy complejos porque tienen una carga emocional muy alta. Son complejos precisamente porque dentro de la emoción, a veces, como decía José Antonio al principio, falla un diente del engranaje por un detalle y el proceso puede atascarse o cambiar de dirección o evolucionar de otra manera, ¿no? Con lo cual creo que el hecho de que los acompañamientos sean posibles es muy necesario. Y además hay que saber elegir muy bien por quién se quiere ser acompañado. No quién te puede acompañar, por quién quiere ser acompañado, porque además es un proceso que exige mucha complicidad y mucha confianza, tanto por parte en fin, de quien cede el testigo como de quien lo recoge, ¿no? Pero tú has Y tenido la suerte, Ignacio, de compartir estos temas con otros compañeros, empresarios que estaban en situaciones similares a las tuyas, ¿no? Y creo que, aparte de los cursos que has hecho y de formación, que es mucha la que has hecho para dominar el tema del family office, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas conversaciones con muchos compañeros creo que también te han enriquecido mucho y te han aportado mucho. Y creo que de alguna manera también también has hecho inteligencia colaborativa con ellos. ¿Es así? es así, es así. En nuestro caso, eh, mm, nosotros somos una familia empresarial bueno, pues que yo creo que cuando lees libros de empresa familiar te das cuenta que hemos pasado prácticamente por todas las fases. Nosotros, en mi caso, yo soy la cuarta generación, hemos vivido tres relevos totalmente distintos cada uno de ellos. Eh, y hemos aprendido, tenemos una experiencia acumulada y un aprendizaje en este tipo de procesos, pues muy interesante, ¿no? La primera conclusión que hay que sacar de todo esto es que ningún proceso de relevo es sencillo y todos son dolorosos. En cualquier caso, casi te diría que a partir de la segunda generación, la complejidad y la ramificación de las familias hace que este tipo de procesos sean muy complicados, ¿no? Esto cuando las empresas se hacen longevas, las familias crecen y ya se ha tenido alguna experiencia en algún proceso de relevo, estos temas no se suelen hablar demasiado, porque como en todas partes, en todas partes cuecen habas, todo este tipo de cosas es la parte menos agradable de las historias de las empresas familiares, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, toda poda es sufrida por cualquier árbol, pero al final es lo que lo revitaliza, ¿no? Y esto, pues bueno, de lo que se trata es de saber hacer a la hora de gestionar la poda, ¿eh? Porque la poda siempre es necesaria, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son temas que pues, hay mucho escrito, pero hay poco contado en primera persona. De lo que hay escrito, al final son modelos y son, en fin, en cada casa, pues cada proceso y cada generación tienes que hacer un traje a medida. Es decir, los manuales de poco sirven, de poco sirven. Entonces, bueno, pues esto hay que vivirlo como los procesos naturales de la naturaleza. Al final, yo creo que, como decía José Antonio, la mejor metáfora en este caso es la que todos conocemos, ¿no? La empresa familiar tiene unas raíces muy profundas y eso sí que yo puedo decir que nuestro aprendizaje acumulado durante más de 80 años, lo más importante es trabajar sobre las raíces, sobre el orgullo de pertenencia, sobre el sentido de legado, sobre que todas las generaciones tengan muy claro lo que es la empresa y lo que es la familia y que una cosa no está vinculada con la otra. Es decir, la familia tiene un modelo de gestión, la empresa tiene otra. Y a partir de ahí que sepamos que la empresa puede crecer por sí misma y que la familia a partir de un momento determinado tiene que saber cómo se tiene que colocar para permitir que el árbol siga creciendo, se siga profesionalizando la gestión y sobre todo se siga manteniendo el espíritu emprendedor y el ADN empresarial para que se vayan generando nuevos espacios, porque como muy bien explicabas ahora, Pepe, las nuevas generaciones vienen a aportar valor totalmente diferente a las precedentes, con lo cual cada vez más hay que saber canalizar ese talento interno que hay en la familia
para crear nuevos espacios y nuevos negocios. En nuestro caso, pues bueno, nosotros somos conocidos por la empresa de alimentación, pero nosotros venimos de la industria textil, es decir, que antes de las aceitunas nos dedicábamos a otra cosa, ¿no? Y siempre decimos, y después de las aceitunas nos dedicaremos a otra. Con lo cual, mientras la familia se mantenga, como decía José Antonio, cohesionada, mientras se superen los egos y se pueda trabajar en equipo, mientras las nuevas generaciones y las anteriores tengan un espíritu de compartir la inteligencia colaborativa, como decía Paco, mientras el sentido de legado y el orgullo de pertenencia siga vivo, pues hay futuro, hay futuro. En cualquier caso, lo más difícil de todo esto es que en cualquier árbol hay una rama que es la guía. Todos sabemos que un árbol crece porque tiene una guía, que es la que va creciendo y va echando ramas a los lados. Si tú le cortas al árbol la guía, el árbol ya no crece más. Se acabó. Se Sí, queda sí. chato y se ramifica hacia los lados, pero ya no crece, ¿no? Entonces, yo, como me has hecho una pregunta, yo ahí ahora te devuelvo otra, que es ¿por qué es tan importante y tan difícil a la vez saber elegir qué rama es la guía? Y saber hacer entender al resto de la familia que tiene que haber un primus inter pares y tiene que haber una guía que es la que realmente permite que el árbol siga creciendo en la dirección adecuada, ¿no? Y esto es lo más complicado. La respuesta está en los egos, ¿eh? La respuesta está en cómo superar los egos y aquí me gusta el ejemplo, bueno, como habéis visto, los invitados son maestros todos, ¿no? Y aportan, diríamos, una claridad expositiva infinitamente mejor que la mía, ¿no? Porque los ejemplos que ahora nos ha puesto el amigo Ignacio son increíbles, ¿no? Pero me quiero apuntar al ejemplo del árbol, ¿no? En mi casa tengo un peral, ¿no? Que curiosamente da peras diferentes cada año, no sé muy bien por qué. Un año me da 2 veces peras y otro año me da solamente una vez, ¿no? Pero hay una cosa curiosa y es que de vez en cuando se queda alguna pera allí que no acaba de hacerse pera, ¿eh? No sé muy bien por qué, ¿eh? Y no sé si son unas ramitas que llegan allí que no la hacen pera o que esa pera no quiere salir o que no quiere ser pera, ¿eh? No sé si esto da respuesta a tu pregunta, porque he respondido también con otra metáfora. Bueno, amigos, como veis, esto va a vender. Esto va a vender un proyecto que es el proyecto para ayudar a los futuros líderes a que sean buenos líderes, ¿no? A que sean líderes de verdad, con bondad, con utilidad y con sostenibilidad, ¿no? Y para eso, pues bueno, hay unos modelos de trabajo que son fundamentalmente los modelos de trabajo de la inteligencia colaborativa, en el que todo el mundo aporta, que es lo que hemos querido hacer en este ejemplo de inteligencia colaborativa en este modelo de encuentro de hoy, ¿no? Y bueno, pues ahora es el momento de comprar, señores, es el momento de sacarse la tarjeta y comprar, ¿eh? Es decir, porque hay que comprar, ¿eh? ¿Qué compraréis? Pues compraréis ese compartir experiencias y vivencias durante 5 sesiones de inteligencia colaborativa, que como os decía antes, serán probablemente 5 tardes, ¿eh? Probablemente 5 tardes. De 3 horas, de 4, de 2, no lo sabemos. Es colaborativo. Vais a decir todos lo que tenéis que decir y lo que queréis profundizar van a ser vosotros. Queremos nosotros enviaros información entre sesión y sesión para que reflexionéis y centrar también un poco el tema principal a abordar en esa sesión, ¿no? Pero la libertad de actuación y de participación en esas sesiones será absoluta, ¿no? Y por lo tanto es mi recomendación que no compréis el Líderes Pro Futuro 1 a 1 de 2.000 euritos, sino que compréis el Líderes Pro Futuro de 500 euritos. Esa es mi recomendación, el colaborativo, porque eso os aportará amplitud de perspectivas para enriquecer el proceso de relevo, ¿no? Porque os va a hacer aprender unos de otros y prepararos para el liderazgo. Prepararos para el liderazgo, incluso va más allá del relevo. O sea, es que
solo para prepararse para el liderazgo vale la pena, aunque no estéis en proceso de relevo, el entrar en estas dinámicas de líderes pro futuro, ¿no? Y porque también vais a ver distintas soluciones a problemas comunes del relevo que se van a producir también en las conversaciones que vais a tener entre vosotros, ¿no? Es decir, vais a recibir apoyo y consejos de forma compartida de todos los que vamos a participar en este modelo de formación-transformación que es Líderes pro Futuro, ¿no? Y bueno, al final, ¿qué pretendemos con ello? Pues que seáis buenos líderes. Que seáis buenos líderes y tocaremos todos los aspectos de lo que es un buen líder, absolutamente todos, ¿no? Pero no es momento aquí de seguir insistiendo en ello, porque ya sabéis que los que estamos aquí defendemos lo que defendemos, ¿eh? Y defendemos que seáis buenos líderes en todos los sentidos, ¿no? Y por ello, ya habéis aguantado hasta aquí, lo cual es mucho, y voy a hacer una concesión especial, un poquito de gratitud a haber estado aquí, ¿eh? No por aguantar aquí la paliza, que os hemos pegado, ¿no? Os hemos dado, vamos a hacer un descuento especial, de 20% de descuento, tanto si es en el 1-1 como en el colaborativo, pero ya os digo, yo insisto en el colaborativo, el 1-1 dejadlo para más adelante, pensad que el Fusio será de 1-1. Cuando ya domináis bien la manera de los fundamentos que os aportamos como líderes, en el Líderes pro Futuro colaborativo, que son varios líderes compartiendo su situación, ¿no? Entonces ya pasaréis al siguiente nivel, que será el Líderes pro Fusio, en el cual sí que os encontraréis la generación, los que dan y los que reciben, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis el enlace, lo tenéis también, Carlos nos lo acaba de poner en el chat, ¿no? Le pincháis y ponéis esta contraseña, eso es importante porque el carrito de compra, que se ve que esto se hace con carritos de compra, lo tenemos ya montado para que os haga ese descuento del 20%. Y bueno, pues ya veis, 400 euritos, o sea, 400 euritos para llegar a ser buenos líderes no es de risa, es lo siguiente, ¿eh? Pero bueno, es la suerte que tenemos de hacerlo esto online, no tener que desplazarnos, no tener que hacer cosas, diríamos, gastos de estructura, etcétera, etcétera, sino cada uno desde su casa participará, los invitados, yo mismo, vosotros, los que queráis apuntaros, pues será una maravilla el encontrarnos online y poder compartir online, que por cierto es la manera que vamos a compartir a partir de ahora todos, ¿no? De manera más efectiva posible, ese concepto de colaborativo de Líderes pro Futuro, ¿no? Y aquí me tenéis para lo que sea a un servidor de ustedes, ¿no? Adelante, amigos. Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta la vista. Un abrazo. Me va la empresa, me va el negocio familiar. El crecimiento, la estrategia y la visión. Me va la acción, la venta y la innovación.